El Imperio Romano duró más de 1000 años, extendiéndose desde Escocia hasta Siria. Sus inventos, aparentemente simples, transformaron la vida cotidiana y la ingeniería. Estas innovaciones no solo marcaron su época, sino que sentaron las bases de nuestro mundo moderno. Su legado persiste en cada rincón de la sociedad actual. Imagine una civilización que conectó vastos territorios con carreteras y acueductos. Su hormigón, hecho con ceniza volcánica, supera al moderno en durabilidad. Mientras las estructuras actuales se degradan en décadas, el romano se fortalece con el tiempo. Construyó monumentos que aún resisten tras 2 milenios. ¿Sabías que si viajaras al pasado, los romanos tendrían más comodidades que tú en la Edad Media? El Panteón de Roma sigue intacto, mientras ciudades medievales se desplomaron. Sus avances en ingeniería y urbanismo superaron cualquier logro de épocas posteriores. La simplicidad de sus diseños fue clave para su longevidad. Estructuras como el Coliseo y los acueductos muestran el dominio romano. Usaron gravedad y herramientas básicas para crear infraestructuras duraderas. No solo eran edificios, sino sistemas que sostenían ciudades enteras. Su eficiencia sigue sin igual, influyendo en la ingeniería actual. Las carreteras romanas, como la Vía Apia, son la base de muchas rutas modernas. Facilitaron viajes rápidos y comunicación por todo el imperio. Conectaron provincias lejanas, impulsando comercio y cultura. Esta red fue el Internet de su tiempo, uniendo el mundo conocido. Los acueductos transportaron agua montañas arriba sin bombas. Segovia sigue funcionando, construido sin cemento. Roma consumía 1 millón de metros cúbicos diarios, abasteciendo baños y fuentes. Este acceso a agua limpia fue revolucionario, salvando incontables vidas. La cloaca máxima mantuvo Roma limpia. A diferencia de calles medievales llenas de basura, los romanos tenían alcantarillas. Evitaron epidemias y mejoraron la salud pública. Su planificación urbana fue siglos adelantada a su época. El secreto del hormigón romano estaba en la mezcla de ceniza volcánica y cal. Reaccionaba con el agua del mar, volviéndose más fuerte. Puertos como Cesarea resisten 2000 años. Científicos estudian su fórmula para mejorar materiales actuales. Desde calefacción hasta calendarios, los romanos innovaron con sencillez. El calendario juliano corrigió errores temporales, dando origen al gregoriano. Sus baños con suelos calentados eran centros sociales. Estos avances hicieron la vida más cómoda y organizada. Estas creaciones aparentemente simples cambiaron la civilización profundamente. Ciudades prósperas, comercio floreciente y conocimiento compartido definieron su legado. Los romanos no construyeron solo para su tiempo, sino para el futuro. Su influencia perdura en cada aspecto de nuestra vida hoy. El hormigón romano, una mezcla de cal, ceniza volcánica y agua, supera en durabilidad al moderno. Su secreto radica en la puzolana, que al mezclarse con agua forma una estructura cristalina resistente. El Panteón de Roma, construido en el siglo II, aún mantiene su cúpula intacta tras 2 milenios, demostrando su ingenio. Hoy, el hormigón convencional se degrada en décadas, mientras el romano gana resistencia con el tiempo. Científicos intentan replicar su fórmula, pero la puzolana volcánica es difícil de sustituir. Su capacidad para resistir terremotos y el mar lo convierte en un material único. La cúpula del Panteón, sin refuerzo metálico, soporta 4.500 toneladas. Los romanos usaron piedra pómez en la parte superior para reducir peso. Este diseño permite que la estructura se mantenga estable, incluso ante movimientos sísmicos. Además del Panteón, puertos como el de Cesarea usaron este hormigón para muelles marítimos. La mezcla endurecía bajo el agua, permitiendo construcciones duraderas en entornos húmedos. Su versatilidad fue clave para el comercio romano. El hormigón moderno usa cemento Portland, que se agrieta con el tiempo. En cambio, el romano reacciona químicamente con el agua, formando calcio aluminato. Este proceso lo hace más fuerte con los años, algo que la industria intenta imitar hoy. Investigadores analizan muestras antiguas para descifrar la fórmula exacta. Descubrieron que la puzolana de Pozzuoli, con alto contenido de alúmina, es crucial. Sin embargo, replicarla exactamente sigue siendo un desafío técnico moderno. La cúpula del Panteón es un milagro de ingeniería. Su forma curva distribuye el peso uniformemente, evitando puntos débiles. Aunque otros edificios antiguos se derrumbaron, esta estructura sigue en pie, admirada por arquitectos actuales. Durante la Edad Media, las construcciones carecían de materiales similares. Muchas estructuras se derrumbaron en siglos,
mientras el hormigón romano seguía firme. Esto mostraba la superioridad técnica de Roma sobre épocas posteriores. Gracias a este material, los romanos construyeron edificios masivos como el Coliseo. La capacidad de soportar grandes cargas permitió espacios abiertos sin columnas. Su legado sigue presente en arquitectura moderna. El hormigón romano no solo fue un avance de su tiempo, sino un puente hacia el futuro. Su estudio inspira nuevos materiales sostenibles, demostrando que la antigua sabiduría sigue iluminando la innovación actual. Los acueductos romanos transportaban agua mediante gravedad, sin bombas. La estructura de Segovia, sin cemento, usa arcos superpuestos que soportan toneladas. Su diseño ingenioso conectaba ciudades desde Escocia hasta Siria, garantizando agua limpia para millones. Una obra maestra de ingeniería que perdura. Cada acueducto seguía una leve pendiente, apenas 0,1% de inclinación. Esto permitía que el agua fluyera suavemente durante kilómetros. Los romanos medían con precisión usando broma, asegurando que el flujo no se detuviera ni causara erosión. Un equilibrio perfecto entre fuerza y control. El Imperio Romano construyó más de 50 kilómetros de acueductos. Estas redes unían ciudades, campos y minas, llevando agua a zonas remotas. Su alcance era tan vasto, que incluso las provincias más alejadas tenían acceso a suministro constante. Una infraestructura sin parangón en la antigüedad. Roma consumía 1 millón de metros cúbicos de agua al día. Este flujo alimentaba baños públicos, fuentes y hogares. La disponibilidad constante permitió el crecimiento de una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Un logro que sorprende incluso hoy. El acueducto de Segovia, construido hace 2000 años, sigue en pie. Sus arcos de piedra, sin mortero, resisten terremotos y el paso del tiempo. Hoy es un símbolo de la ingeniería romana, visitado por turistas de todo el mundo. Una prueba tangible de su durabilidad. En la Edad Media, muchas ciudades carecían de sistemas de agua. La gente dependía de pozos contaminados o ríos cercanos. Los romanos, con sus acueductos, evitaban enfermedades y mantenían ciudades limpias. Una ventaja que diferenciaba a ambos mundos. Los acueductos permitieron expandir ciudades más allá de fuentes naturales. Roma creció gracias al agua transportada desde montañas lejanas. Sin esta infraestructura, la vida urbana habría sido imposible. Un avance que definió el desarrollo de las civilizaciones. El Pont du Gard en Francia es otro ejemplo impresionante. Con 3 niveles de arcos, cruzaba el río Gardon. Su construcción precisa y resistente lo mantienen intacto. Un testimonio de la habilidad romana en ingeniería hidráulica. El agua limpia redujo enfermedades como el cólera. Las fuentes públicas garantizaban acceso para todos, ricos y pobres. Esto mejoró la calidad de vida y la longevidad. Un sistema que priorizaba la salud ciudadana con gran sabiduría. Hoy, muchos acueductos romanos aún funcionan o inspiran proyectos modernos. Su diseño simple y efectivo demuestra que la ingeniería clásica sigue siendo relevante. Un legado que conecta el pasado con el presente de manera tangible. Las calzadas romanas eran las arterias del imperio. La Vía Apia, construida en 312 a.C., fue la primera carretera importante. Hecha con capas de piedra, grava y hormigón, permitía movimiento rápido de tropas y comercio. Su durabilidad sorprende incluso hoy. Los romanos construían sus calzadas en capas, base de piedras grandes, luego grava y finalmente piedras planas. Este diseño evitaba lodos y garantizaba tránsito seguro. Incluso en lluvias intensas, el agua se drenaba eficazmente, manteniendo las rutas transitables. Hoy, la Vía Apia y la Vía Flaminia siguen en uso en Italia. Muchas carreteras europeas modernas siguen sus trazados originales. Los romanos trazaron rutas directas, evitando curvas innecesarias para facilitar el viaje. Su precisión es asombrosa. El 80% de las rutas europeas actuales siguen los caminos romanos. Esta red de 411 kilómetros conectaba desde Escocia hasta el desierto de Siria. Los soldados podían moverse rápido, y el comercio florecía entre provincias lejanas. La ingeniería romana fue clave para su expansión. Para los soldados, las calzadas eran vitales. Permitían movilizar tropas en días, no meses. Un mensajero podía recorrer 80 kilómetros al día. Esto ayudó a controlar un imperio tan vasto. La logística militar dependía de estas vías. El comercio prosperó gracias a estas carreteras. Mercancías como vino, aceite y cerámica viajaban sin obstáculos.
Ciudades como Roma se abastecían de recursos de todo el imperio. La conectividad fue esencial para su economía. Aunque las carreteras modernas se deterioran en décadas, las romanas resisten 2-0 años. Su hormigón y diseño evitaban grietas. Científicos estudian su fórmula para mejorar la construcción actual. Su legacy es una lección en durabilidad. Hoy, las autopistas europeas siguen sus trazados. Los ingenieros modernos reconocen su ingenio. Calles rectas y eficientes como las de Nueva York heredan su planificación. La influencia romana es invisible pero omnipresente. Las calzadas unían culturas y personas. Viajeros, comerciantes y soldados compartían rutas. Ideas y tecnologías se difundieron por el imperio. Esto creó una identidad romana común entre provincias distantes. Cada piedra de estas carreteras cuenta una historia de innovación. Romperon barreras geográficas y construyeron un mundo conectado. Su legado perdura en cada viaje que hacemos hoy. La ingeniería romana sigue guiando nuestro futuro. La Cloaca Máxima, construida en el siglo VI a.C., comenzó como un canal abierto y luego fue cubierto. Su propósito era gestionar aguas pluviales y desechos, manteniendo Roma limpia. Este sistema fue fundamental para la salud pública y el crecimiento de la ciudad, evitando inundaciones y enfermedades. Su diseño ingenioso marcó un antes y un después en la ingeniería sanitaria. El sistema desviaba el agua de lluvia y los desechos hacia el Tíber, evitando acumulaciones en las calles. Esto prevenía la proliferación de mosquitos y enfermedades como la malaria. La gravedad facilitaba el flujo constante, manteniendo las vías secas y higiénicas. Una solución sencilla pero revolucionaria para su época. Su construcción comenzó bajo el rey Tarquinius Priscus, expandiéndose con el imperio. Con el tiempo, se convirtió en una red compleja que servía a toda la ciudad. Su mantenimiento constante permitió que Roma prosperara como metrópoli, soportando una población creciente sin colapsar sanitariamente. Mientras Roma contaba con alcantarillas cubiertas, en la Edad Media la basura se arrojaba directamente a las calles. Esto generaba olores pestilentes y propagaba enfermedades. La falta de sistemas de drenaje en Europa medieval contrastaba fuertemente con la avanzada infraestructura romana. En Roma, las calles permanecían limpias, gracias a la cloaca. En cambio, ciudades medievales como París o Londres tenían calles llenas de excrementos y desechos. La higiene era prácticamente inexistente, contribuyendo a epidemias devastadoras como la peste negra. Hoy en día, partes de la Cloaca Máxima siguen funcionando en Roma. Su durabilidad sorprende a ingenieros modernos. El hormigón romano y el diseño correcto permitieron que resistiera siglos de uso, superando incluso a sistemas actuales en longevidad. Este sistema fue clave para la salud pública romana. Al eliminar aguas estancadas y desechos, redujo significativamente brotes de cólera y fiebres. Mientras otras civilizaciones luchaban con epidemias, Roma mantenía una calidad de vida superior gracias a su infraestructura. En ciudades como Pompeya, muchas casas tenían conexiones privadas a la cloaca. Esto permitía un desagüe directo desde los patios. La red extendida aseguraba que incluso viviendas particulares se beneficiaran de un sistema de saneamiento avanzado para la época. La Cloaca Máxima permitió que Roma albergara millones de habitantes, sin colapsar sanitariamente. Su eficiencia evitó que la densidad poblacional generara crisis de salud. Este logro fue esencial para el imperio, manteniendo la ciudad como centro del mundo antiguo. Este invento simple, pero fundamental, demostró la visión romana en planificación urbana. Su legado perdura en sistemas modernos de alcantarillado. Sin la Cloaca Máxima, la historia de las ciudades habría sido muy diferente, marcando un hito en la civilización humana. El hipocausto romano revolucionó la calefacción en baños públicos. Bajo los suelos, columnas elevadas creaban espacios por donde circulaba el aire caliente. Este sistema permitía mantener temperaturas confortables, algo inaudito en la antigüedad. Su simplicidad ocultaba una ingeniería avanzada para la época. Las hogueras alimentadas por esclavos calentaban el aire bajo los pisos. El calor ascendía a través de los huecos, distribuyéndose uniformemente. Así, las termas se mantenían cálidas sin humo ni incomodidad. Los romanos dominaron el arte de calentar grandes espacios con eficiencia. En las termas de Caracalla, el sistema alcanzaba hasta 40 grados Celsius. Los muros también tenían conductos para el calor, maximizando la eficacia. Esto permitía baños termales constantes, un lujo para ciudadanos comunes. La tecnología mejoraba la calidad de vida diaria. Los romanos
regulaban la temperatura ajustando el fuego y la ventilación. Cada sala tenía un clima específico, caliente, tibia o fría. Este control preciso era clave para el disfrute de los baños. La comodidad superaba cualquier sistema anterior de la época. Las termas no eran solo para limpiar. Eran centros sociales donde se negociaban asuntos, se conversaba y se relajaba. El hipocausto creaba un ambiente acogedor para todos los ciudadanos. Gente de todos los estratos compartían espacios cálidos y confortables. En la Edad Media, tal comodidad desapareció. Sin calefacción subterránea los baños eran fríos y escasos. Los romanos anticiparon siglos la importancia del bienestar térmico. Su legado quedó olvidado durante siglos, hasta que el Renacimiento lo rescató con admiración y estudio detallado. El diseño del hipocausto inspiró sistemas modernos de calefacción por suelo. Aunque con materiales distintos, la idea de calentar desde abajo persiste. Hoy usamos radiadores, pero el concepto es similar. La ingeniería romana sigue viva en nuestras casas y edificios. Pompeya y otras ciudades tenían hipocaustos en villas privadas. La tecnología no era solo pública, sino también para la élite. Esto muestra su difusión en la sociedad. El confort térmico era un signo de progreso y sofisticación romana. Los arquitectos romanos optimizaron el flujo de aire para evitar humo. Los conductos se diseñaban con precisión para maximizar el calor. Esto garantizaba un ambiente limpio, cálido y confortable. Su atención al detalle era asombrosa para la época. Hoy, al entrar en un baño moderno con calefacción por suelo, recordamos a los romanos. Su invención simple cambió el mundo. El hipocausto fue un paso clave hacia el confort que hoy damos por sentado. Un legado eterno de ingenio. Antes de Julio César, Roma usaba un calendario que se desincronizaba rápidamente con las estaciones. Cada año se desplazaba casi 10 días, causando caos en la agricultura y las festividades religiosas. En 46 a.C., César, con el astrónomo Sosígenes, implementó un sistema solar de 365 días, con un año bisiesto cada 4 años. El nuevo sistema añadía un día extra en febrero cada 4 años, compensando las horas perdidas anuales. Esto alineó el calendario con las estaciones, permitiendo predecir siembras y cosechas con precisión. Su simplicidad fue clave para su éxito duradero. Para los agricultores, conocer exactamente cuándo sembrar fue crucial. Las festividades religiosas, antes desordenadas, ahora seguían un ritmo predecible. La Pascua, por ejemplo, se calculaba según este calendario, un sistema que perduraría siglos. El calendario juliano se extendió por todo el imperio, unificando fechas en regiones dispersas. Comerciantes, soldados y funcionarios coordinaban actividades sin confusiones. Su implementación fue tan efectiva que resistió cambios durante más de 1000 años. En el siglo XVI, el calendario juliano acumuló 10 días de desfase. Gregorio XIII lo ajustó en 1582, eliminando esos días y refinando los años bisiestos. Aunque modificado, la base sigue siendo juliana, demostrando su impacto duradero. Hoy, muchos países de Oriente usan el calendario juliano para festividades religiosas. La Iglesia Ortodoxa celebra la Navidad el 7 de enero según este sistema. Su legado persiste en culturas y tradiciones, más allá de la ciencia. Mientras en la Edad Media las fechas variaban según regiones, el juliano ofrecía uniformidad. Los monjes lo usaban para calcular eventos eclesiásticos. Su estabilidad contrastaba con la confusión de calendarios locales medievales. La precisión del juliano permitió avances astronómicos. Científicos como Copérnico lo usaron para sus cálculos. Aunque no perfecto, fue un paso crucial hacia la comprensión del tiempo y el cosmos. Hasta hoy, el calendario gregoriano es una evolución del juliano. Las reglas de años bisiestos siguen su esencia. Este invento romano sigue marcando nuestros días, invisible pero omnipresente. Sin el calendario juliano, nuestra organización temporal sería caótica. Su simpleza y eficacia demuestran por qué los romanos siguen siendo pioneros en ingeniería social. Un legado que atraviesa los siglos. Los arcos romanos redistribuían el peso hacia los pilares laterales, permitiendo estructuras más altas y amplias. Antes, las columnas griegas limitaban el espacio. Con arcos, los romanos construyeron edificios imponentes sin necesidad de múltiples soportes, revolucionando la arquitectura. El Coliseo de Roma es un ejemplo perfecto. Sus arcos soportan más de 50 personas y múltiples niveles. Cada arco distribuye la carga, evitando colapsos. Este diseño permitió espacios abiertos y accesos eficientes para el público.
La cúpula del Panteón, con 43 metros de diámetro, es una hazaña de bóvedas. Sin refuerzos internos, su estructura de hormigón ligero mantiene el equilibrio. Fue la mayor cúpula del mundo durante siglos, sorprendiendo a ingenieros modernos. Los romanos usaron piedra pómez en la parte superior de la cúpula, para reducir peso. La base, más densa, soportaba 500 toneladas. Esta innovación demostró su dominio del material, creando espacios imposibles para otras culturas. Griegos dependían de columnas, limitando salas a espacios estrechos. Los romanos, con arcos y bóvedas, crearon salones amplios y techos altos. Esto permitió templos, termas y foros con mayor funcionalidad y belleza. Acueductos como el de Segovia usaron arcos superpuestos para transportar agua. Sin cemento, soportan toneladas de peso y siguen en pie. Su diseño eficiente conectó ciudades enteras, mostrando ingeniería avanzada. Las bóvedas de cañón y crucero permitieron techos altos en basílicas y palacios. Distribuían el peso de manera uniforme, evitando puntos débiles. Esto facilitó la construcción de espacios interiores vastos y luminosos. Hoy, arcos y bóvedas persisten en puentes, estaciones y edificios modernos. La ingeniería romana sigue inspirando proyectos globales. Su simplicidad y eficacia los convierten en pilares de la arquitectura contemporánea. La influencia romana se ve en catedrales góticas y monumentos como el Arco del Triunfo. Cada curva y estructura recuerda su legado. La combinación de arte y funcionalidad sigue siendo un referente mundial. Desde el Coliseo hasta infraestructuras actuales, los arcos y bóvedas romanos demostraron que la innovación simple puede durar milenios. Su legado perdura en cada puente y edificio que cruzamos, recordándonos su genio eterno. Las tuberías de plomo en Pompeya llevaron agua corriente a los hogares romanos. Aunque hoy sabemos de su toxicidad, en su época eran un avance sin igual. Los romanos usaban plomo para distribuir agua desde acueductos, mejorando la vida diaria. Su sistema superaba a cualquier otro de la época. Aunque los romanos desconocían los peligros del plomo, confiaban en su durabilidad y facilidad de trabajo. No tenían conocimiento científico sobre la intoxicación crónica. Su enfoque era práctico. El plomo era accesible y resistente para las tuberías. Era el material ideal para su tiempo. En la Edad Media, Europa carecía de sistemas de distribución de agua como los romanos. La población dependía de pozos contaminados o ríos cercanos. Sin alcantarillado, el agua se ensuciaba fácilmente, propagando enfermedades. Las ciudades medievales tenían peores condiciones sanitarias que Roma. Incluso las casas humildes en Roma tenían acceso a agua limpia gracias a las tuberías de plomo. En contraste, en la Edad Media, el agua potable era un lujo para pocos. Muchos morían por diarrea o cólera, debido a agua contaminada. La diferencia en salud era abismal. El sistema romano conectaba acueductos con redes de plomo por toda la ciudad. Esto permitía un suministro constante a fuentes públicas y hogares. La ingeniería era tan avanzada, que partes de estas redes aún funcionan hoy. Era un logro sin precedentes en la antigüedad. Estudios modernos revelan que el plomo en el agua causaba problemas de salud crónicos, como intoxicación. Sin embargo, los romanos no tenían conocimiento científico sobre esto. Su enfoque era resolver problemas inmediatos, no riesgos a largo plazo. Aún así, su sistema fue revolucionario y esencial para la época. Mientras Roma disfrutaba de agua corriente gracias a las tuberías, Europa medieval luchaba con epidemias frecuentes. La falta de infraestructura sanitaria era crítica. Las ciudades romanas eran más saludables, pese al plomo. La ventaja era clara para quienes vivían en el imperio. Las ruinas de Pompeya muestran tuberías de plomo intactas y visibles tras más de 2,0 años. Son prueba tangible de su avanzada ingeniería. Aunque hoy sabemos de su toxicidad, en su época fueron clave en la vida cotidiana romana. Su diseño se mantuvo por siglos gracias a la calidad romana. La red de plomo permitía controlar el flujo de agua con grifos en las casas romanas. Esto daba a los ciudadanos autonomía sobre su suministro constante. En la Edad Media, no existían tales sistemas. El acceso al agua era limitado y peligroso para la salud. Aunque el plomo era un error, el sistema en sí fue un hito para la época. Los romanos sentaron las bases para infraestructuras modernas. Su legado perdura, incluso si los materiales cambiaron. La innovación superó sus limitaciones tecnológicas. En las plazas romanas, las fuentes públicas eran el corazón de la vida diaria. Agua fresca fluía desde acueductos, accesible para todos.
Ciudadanos recolectaban agua, lavaban ropa y socializaban. Cada 500 personas tenía acceso a una fuente, símbolo de la grandeza imperial. La vida urbana florecía con este sistema. Las fuentes conectadas a los acueductos distribuían agua mediante gravedad. Tanques de distribución aseguraban presión constante. Las calles tenían canales para guiar el agua. Los romanos priorizaban el acceso público, evitando escasez. Esta red garantizaba que nadie dependiera de pozos contaminados. Las fuentes no solo proveían agua, sino que eran centros sociales. Gente se reunía para conversar, compartir noticias y hacer negocios. Niños jugaban cerca, ancianos descansaban bajo la sombra. La disponibilidad de agua limpia fomentaba la cohesión social en una ciudad bulliciosa y llena de vida. El Estado romano mantenía las fuentes con cuidado. Esclavos y funcionarios limpiaban los canales regularmente. La infraestructura era prioridad, asegurando que el agua fluyera sin interrupciones. Esto reflejaba el compromiso con el bienestar público, un concepto avanzado y humano para la época. La Aqua Virgo, construida en 19 a.C., abastecía fuentes en el Campo Marcio. Su agua clara y fresca era famosa en toda Roma. Las fuentes eran decoradas con estatuas y mármol, mostrando el poder del imperio. La belleza y funcionalidad combinadas definían la grandeza de Roma. Los romanos integraron fuentes en cada barrio, asegurando acceso universal. Cada vecindario tenía una fuente cerca. Esto facilitaba la vida diaria, desde cocinar hasta bañarse. La planificación urbana priorizaba comodidad, algo que otras civilizaciones de la época no consideraban. Las fuentes usaban presión hidráulica natural. El agua subía por tuberías de plomo hasta los caños. Un simple mecanismo regulaba el flujo. La ingeniería romana garantizaba servicio constante sin maquinaria compleja ni energía externa. Las fuentes eran símbolos de civilización. Su presencia demostraba el progreso romano. Ciudadanos orgullosos de tener agua corriente. Este derecho universal contrastaba con sociedades donde el agua era un lujo reservado a las élites. El sistema de fuentes mejoró la salud pública al evitar aguas estancadas. La limpieza en las calles era posible gracias a este diseño. Roma se distinguía por su higiene, algo impensable en otras culturas de la antigüedad. Un avance que salvaba vidas y mejoraba la calidad de vida en la ciudad. Hoy, muchas ciudades siguen el modelo romano. Fuentes públicas y sistemas de agua potable son esenciales. La idea de acceso universal comenzó con Roma. Su legado sigue fluyendo en cada grifo que abrimos, recordando la ingeniosa sabiduría antigua. El Cursus Publicus, sistema postal romano, conectaba el imperio con una red de estaciones. Mensajeros cambiaban caballos en cada parada, viajando hasta 80 kilómetros diarios. Esto permitía que noticias de Britania llegaran a Roma en días, no meses. Un avance revolucionario para la comunicación. Cada estación mantenía caballos frescos para cambios rápidos. Los mensajeros viajaban sin descanso, pasando paquetes de uno a otro. Las carreteras romanas, como la Vía Apia, facilitaban el movimiento. Esto garantizaba rapidez y eficiencia en la comunicación imperial. Gobernar un imperio tan vasto requería comunicación constante. El Cursus Publicus permitía órdenes reales llegar a provincias lejanas en días. Esto evitaba retrasos que podrían causar rebeliones o caos. La eficiencia postal era clave para el control centralizado. En la Edad Media la comunicación era lenta y poco confiable. Mensajes podían tardar meses en llegar. Los romanos, con su sistema postal, mantenían el imperio unido. Su eficiencia era incomparable para la época, una verdadera revolución. El Cursus Publicus sentó las bases de los sistemas postales modernos. Su modelo de estaciones y mensajeros se replicó en Europa. Hasta hoy, la idea de redes de comunicación rápida se basa en este sistema antiguo. Una herencia duradera. Los mensajeros eran funcionarios del Estado, con rutas establecidas. Llevaban documentos importantes, desde decretos hasta informes militares. Su trabajo era crítico para la administración imperial, garantizando la seguridad de la información. Viajaban con rapidez, siempre bajo protección. La rapidez en la comunicación permitía decisiones ágiles. Gobernadores recibían instrucciones rápidamente, adaptándose a crisis. Esto fortalecía el control sobre las provincias. El Cursus Publicus era el nervio del imperio, conectando cada rincón con eficacia. Las carreteras romanas eran la columna vertebral del Cursus Publicus. Su diseño permitía viajes rápidos y seguros. Cada estación estaba estratégicamente ubicada.
Esto aseguraba que la información fluyera sin interrupciones por todo el imperio. En la Edad Media, no existía un sistema organizado así. La comunicación dependía de viajeros ocasionales. Los romanos, con su red, lograron una eficiencia sin igual. Su legado perdura en la forma en que nos comunicamos hoy. El cursus publicus fue un pilar fundamental para la administración romana. Su innovación permitió gobernar un imperio inmenso. Hoy, nuestras redes de comunicación modernas heredan su esencia. Un invento sencillo con impacto duradero en la historia. La groma, herramienta topográfica romana, era simple pero revolucionaria. Hecha de madera con plomadas colgando en cruz, permitía medir ángulos rectos con precisión. Su diseño básico ayudó a alinear calles y edificios, sentando bases para la planificación urbana. Un instrumento que transformó la ingeniería romana sin necesidad de tecnología compleja. Los agrimensores romanos usaban la groma para trazar líneas rectas. Colocaban el instrumento en un punto, ajustaban las plomadas y marcaban direcciones. Esto garantizaba que calles y edificios siguieran un patrón perfecto. Su precisión era clave para construcciones duraderas y eficientes. En ciudades como Pompeya, la groma permitió calles perfectamente perpendiculares. La cuadrícula urbana facilitaba el movimiento y el comercio. Incluso hoy, sus restos muestran un diseño sorprendentemente organizado. Un logro de ingeniería accesible para todos los romanos. Para construir la Vía Apia, la groma aseguró rectitud en kilómetros de caminos. Esto facilitó el movimiento militar y el comercio. Las carreteras romanas, muchas aún en uso, demuestran su eficacia. Un simple instrumento, uniendo imperios enteros. Los campamentos militares romanos seguían planos precisos, gracias a la groma. Cuadrículas organizadas mejoraban defensas y logística. Cada estructura tenía su lugar, optimizando recursos. La precisión era vital en tiempos de guerra. Antes de la groma, muchas civilizaciones tenían ciudades irregulares. Los romanos, con su herramienta, superaron esta limitación. Sus planos reflejaban orden y progreso. Un avance que otros no lograron replicar fácilmente. La groma también ayudó en acueductos y puentes. Alinear estructuras complejas requería exactitud. Sin ella, proyectos como el acueducto de Segovia serían imposibles. Su uso abarcaba desde lo urbano a lo monumental. El diseño portátil permitía usarla en terrenos difíciles. Los agrimensores la llevaban a montañas y valles. Su simplicidad hacía accesible la ingeniería romana. Cualquier lugar podía ser planificado con precisión. Herramientas modernas como teodolitos heredan su principio. Aunque más complejas, mantienen la esencia de medir ángulos. La groma fue el primer paso hacia la topografía actual. Un legado invisible pero fundamental. Un instrumento aparentemente sencillo cambió el mundo. Con él, los romanos construyeron ciudades que perduran. Su influencia sigue en nuestras calles y estructuras. La simplicidad, a veces, es la clave del progreso. Las ciudades romanas seguían un diseño en cuadrícula, con calles rectas y perpendiculares. Pompeya es un ejemplo perfecto, donde cada manzana estaba claramente definida. Esta planificación permitía un movimiento eficiente y organización social. Los romanos priorizaban la funcionalidad en cada rincón de sus urbes. El foro era el corazón de cada ciudad romana. Allí se ubicaban templos, mercados y edificios administrativos. Era un espacio multifuncional donde la vida pública y comercial se entrelazaba. Los ciudadanos se reunían para negociar, debatir y participar en la vida cívica. Su diseño reflejaba la importancia de la comunidad. Las termas públicas no solo servían para bañarse, sino como centros sociales. En ellas se encontraban bibliotecas, jardines y espacios para ejercicios físicos. Su diseño integrado reflejaba la visión romana de bienestar colectivo. Estos lugares unían a la gente más allá de clases sociales. Los barrios residenciales estaban claramente diferenciados. Las casas de los ricos tenían patios y mosaicos, mientras que los humildes vivían en insulae. Esta organización reflejaba la estructura social, pero todos compartían infraestructuras como agua y alcantarillado. La planificación era inclusiva. En contraste, las ciudades medievales carecían de planificación urbana. Sus calles estrechas y sin orden, llenas de basura y aguas estancadas. No existían sistemas de alcantarillado, ni zonas definidas para comercio o residencias. Esto generaba graves problemas de salud y seguridad constantes. Los romanos integraban acueductos y alcantarillas en su planificación.
Esto garantizaba agua potable y sistemas de drenaje eficientes que evitaban inundaciones. Las ciudades mantenían una higiene avanzada para la época. La infraestructura era parte integral del diseño urbano desde el inicio. La influencia romana se ve en Nueva York, con su sistema de cuadrícula. El plano de la ciudad sigue el modelo romano, con bloques uniformes y avenidas amplias. Calles rectas y paralelas facilitan la navegación y el crecimiento urbano. Este diseño, adoptado en el siglo XIX, sigue siendo clave. Barcelona también heredó esta idea con su Eixample, diseñado en el siglo XIX. El plano de cuadrículas con amplias avenidas y espacios verdes permitió un crecimiento ordenado. Esto mejoró la calidad de vida y refleja la herencia romana en ciudades contemporáneas. La planificación romana fue revolucionaria por su enfoque en la comunidad y funcionalidad diaria. Zonas públicas, residenciales y comerciales se integraban armoniosamente. Este modelo superó a cualquier sistema anterior y sigue inspirando el urbanismo moderno con su eficiencia y durabilidad. Hoy, al caminar por una ciudad moderna, recordamos la visión romana. Su legado en calles, plazas y servicios públicos sigue moldeando nuestro día a día. La planificación urbana no es solo técnica, sino un acto de civilización que perdura en el tiempo. El puerto de Cesarea, en Israel, fue una obra maestra de ingeniería romana. Construido con hormigón que endurecía bajo el agua, resistió siglos de oleaje. Su fórmula única, con puzolana volcánica, permitió estructuras marítimas duraderas que aún hoy sorprenden a los arqueólogos. La mezcla de cal, ceniza volcánica y agua creaba un material que, al contacto con el mar, se volvía más fuerte. A diferencia del hormigón moderno, que se desgasta en décadas, el romano se fortalece con el tiempo. Este descubrimiento accidental revolucionó la construcción naval. Herodes el Grande, con ayuda romana, construyó este puerto en el siglo I. c. Sus muelles y faros soportaron tormentas y erosión durante 2 milenios. Hoy, sus ruinas son testimonio de una tecnología perdida que científicos modernos intentan replicar con éxito. Gracias a este hormigón, Roma expandió su red comercial por todo el Mediterráneo. Puertos seguros permitieron el transporte constante y seguro de granos, vino y cerámica. La economía del imperio dependía de estas infraestructuras marítimas que desafiaban el tiempo sin fallar. Investigadores modernos estudian la antigua fórmula romana para aplicarla en proyectos actuales. La puzolana reacciona con el cloruro, creando una estructura resistente al agua salada. Este conocimiento antiguo podría revolucionar la construcción sostenible en el mundo moderno. Antes de los romanos, las construcciones marítimas eran frágiles y temporales, limitando gravemente el comercio. Sus técnicas permitieron muelles estables, en aguas profundas, clave para el control efectivo de rutas comerciales y defensas costeras en todo el Imperio romano. El puerto de Ostia, cerca de Roma, fue vital para abastecer la ciudad con alimentos de manera constante. Con hormigón resistente al mar, transportaban grano desde Egipto. Sin estas estructuras, Roma no habría sostenido su población de 1 millón de habitantes. Para construir bajo el agua, los romanos usaban moldes de madera rellenos de hormigón. Al secarse, el material se fusionaba perfectamente con el lecho marino. Este método innovador permitió edificar en lugares que parecían imposibles para otras civilizaciones. En la Edad Media, la falta de este conocimiento limitó gravemente el desarrollo portuario. Las estructuras medievales colapsaban pronto, mientras los romanos dejaron legados que perduran por siglos. La diferencia era clara: tecnología versus improvisación. Hoy, el hormigón romano inspira nuevos materiales ecológicos y sostenibles. Su durabilidad subraya la genialidad de una civilización que supo trabajar con la naturaleza. Su legado marítimo sigue navegando en la historia moderna de manera continua. Los puentes de arco romanos revolucionaron la ingeniería al distribuir el peso de manera eficiente. Su diseño permitió cruzar ríos con estructuras sólidas y duraderas. El puente de Alcántara, en España, sigue en uso después de 2 milenios, demostrando su resistencia y sabiduría constructiva. Cada piedra en el arco soporta la carga de las demás, creando una estructura autónoma. Sin necesidad de mortero, las piedras se ajustan con precisión milimétrica. Esto permite que el peso se transfiera a los pilares laterales, evitando colapsos bajo estrés. Construido en el siglo II d.C., el puente de Alcántara cruza el río Tajo con 6 arcos. Sus muros de granito resisten inundaciones y terremotos.
Cada arco soporta más de 1000 toneladas, manteniendo su integridad tras siglos de uso constante. En Roma, los puentes sobre el Tíber usaban arcos para conectar la ciudad. Estructuras como el puente Milvio permitían el movimiento de tropas y mercancías. Su diseño simple pero efectivo fue clave para el imperio. Los romanos perfeccionaron la técnica del arco sin necesidad de cimbra. Las piedras se cortaban en forma de cuña, encajando perfectamente. Esto facilitaba construcciones rápidas y precisas, incluso en terrenos difíciles. La durabilidad de estos puentes supera a muchos modernos. A diferencia de estructuras actuales que requieren mantenimiento frecuente, los romanos construyeron para la eternidad. Su legado se ve en obras que aún sirven a comunidades. En la Edad Media, los puentes eran menos resistentes y más frágiles. Muchos colapsaban por lluvias o cargas. Los romanos, con su ingenio, superaron estas limitaciones, creando infraestructuras que desafiaron el tiempo. Hoy, arquitectos estudian los puentes romanos para mejorar materiales actuales. La combinación de forma y material fue clave. Su diseño sigue siendo referencia en ingeniería civil contemporánea. El puente de Alcántara no solo es funcional, sino un monumento histórico. Viajeros y historiadores lo visitan para admirar la precisión romana. Cada piedra cuenta una historia de innovación y poder. Los puentes de arco simbolizan la conexión entre civilizaciones. Rompieron barreras geográficas y unieron imperios. Su legado perdura, recordándonos que la simplicidad bien ejecutada cambia el mundo para siempre. Miliarios eran piedras talladas colocadas cada milla romana, 480 metros, en las calzadas. Cada una indicaba la distancia exacta a la próxima ciudad, y llevaba el nombre del emperador. Estos hitos permitían a viajeros y soldados calcular tiempos con precisión, optimizando movimientos militares y comerciales. Su diseño simple garantizaba una gestión eficiente del vasto imperio romano. Militares usaban los miliarios para planificar marchas con exactitud. Sabían cuántas millas les faltaban para llegar a un fuerte o ciudad. Esto permitía coordinar movimientos y suministros sin retrasos. La precisión en las distancias era vital para mantener el control sobre el vasto imperio romano. Cada hito aseguraba que las tropas llegaran a tiempo a sus destinos. Comerciantes dependían de los miliarios para calcular rutas y tiempos de entrega. Saber la distancia exacta les permitía organizar caravanas y evitar retrasos. Esto facilitaba el intercambio de bienes por todo el imperio, conectando regiones remotas. La seguridad en las distancias impulsaba la economía romana, asegurando el flujo constante de mercancías. Los miliarios solían llevar inscripciones con el nombre del emperador y la obra realizada. Muchos aún se conservan en sitios arqueológicos, testificando la precisión romana. Estos hitos eran mantenidos por autoridades locales para garantizar su exactitud. Su presencia en las calzadas era un símbolo de poder y organización del Imperio Romano. Hoy, algunos se exhiben en museos como reliquias históricas. Los miliarios eran clave para el sistema postal imperial. Mensajeros usaban los hitos para medir distancias y mantener ritmos constantes. Esto permitía a mensajes viajar rápidamente por todo el imperio. La comunicación eficiente era vital para la gobernanza romana, asegurando el control sobre provincias lejanas. Cada hito garantizaba la puntualidad en las entregas oficiales, fortaleciendo el imperio. Los miliarios se colocaban cada milla exacta en las calzadas romanas. Esto permitía a los ejércitos medir distancias con precisión durante las campañas. Los generales podían planificar movimientos estratégicos con confianza. La regularidad de los hitos era esencial para la expansión y defensa del imperio. Su diseño uniforme aseguraba coherencia en todo el vasto territorio romano. Viajeros comunes usaban los miliarios para conocer su progreso en el camino. Saber la distancia a la próxima ciudad ayudaba a planificar descansos y alojamientos. Esto hacía los viajes más seguros y predecibles para todos. La red de hitos era un recurso invaluable para la vida cotidiana, facilitando el comercio y la comunicación en el imperio. Su presencia hacía cada viaje más accesible y seguro. Los miliarios eran construidos con piedra duradera, como granito o mármol. Estas piedras resistían el desgaste del tiempo y el clima. Los romanos grababan inscripciones con herramientas precisas. Su fabricación aseguraba que duraran siglos, marcando el camino para generaciones futuras. Cada hito era una obra de ingeniería clásica, perfecta en su diseño y funcionalidad romana. Hoy en día, los hitos de milla siguen siendo una referencia en muchas carreteras. Aunque los diseños han cambiado, la idea básica es la misma. Los miliarios romanos sentaron las bases para la señalización moderna.
Su legado perdura en la forma en que medimos distancias actualmente. Cada hito moderno es un recordatorio de la ingeniería romana, conectando el pasado con el presente. Los miliarios eran un invento sencillo pero crucial para el Imperio romano. Su diseño eficiente permitía conectar un vasto territorio con precisión. Aunque parecen simples hoy, su impacto fue enorme. Estos hitos fueron la base de la logística que sostuvo el imperio durante siglos. Su legado sigue presente en nuestra forma de viajar y comunicarnos, uniendo el mundo moderno con la antigua Roma. Los baños públicos romanos eran mucho más que lugares para limpiarse. Convertidos en centros sociales donde ciudadanos se reunían para conversar, hacer negocios y relajarse. Su diseño incluía piscinas, jardines y bibliotecas, creando espacios multifuncionales que unían a la comunidad en un solo lugar. Las termas de Caracalla en Roma podían albergar hasta 600 personas simultáneamente. Contaban con piscinas de agua caliente, tibia y fría, gimnasios y salas de lectura. Su estructura monumental reflejaba la importancia social de estos espacios, integrando arte y funcionalidad en la vida cotidiana. En las termas, la gente de diferentes clases sociales se mezclaba. Esclavos, ciudadanos y nobles compartían el mismo espacio, aunque en áreas distintas. Era un lugar donde se intercambiaban noticias, se formaban alianzas y se disfrutaba del ocio, algo impensable en otras épocas. Durante la Edad Media, los baños públicos prácticamente desaparecieron. La falta de sistemas de agua y alcantarillado hizo que la higiene personal fuera escasa. Mientras Roma tenía termas, las ciudades medievales carecían de instalaciones similares, afectando la salud pública. El sistema de calefacción hipocausto permitía calentar el suelo y las paredes. Hogueras bajo los pisos distribuían calor por todo el recinto. Esto creaba ambientes confortables incluso en invierno, mostrando la ingeniería avanzada de los romanos. Además de las piscinas, las termas incluían bibliotecas con rollos de papiro. Los romanos valoraban el conocimiento y el esparcimiento, combinando cultura y bienestar. Estos espacios eran verdaderos centros de aprendizaje y socialización para la población. Jardines cuidados rodeaban las termas, ofreciendo sombra y tranquilidad. Los romanos integraban la naturaleza en sus construcciones, creando oasis urbanos. Estos espacios verdes eran esenciales para la relajación y el encuentro comunitario. En la Edad Media, la mayoría de las ciudades carecían de baños públicos. La gente dependía de pozos contaminados y ríos para lavarse, lo que propiciaba enfermedades. La ausencia de sistemas de saneamiento contrastaba fuertemente con la avanzada Roma. Aunque el imperio cayó, la idea de baños públicos como centros sociales perduró. Muchas ciudades europeas modernas retomaron el concepto, adaptándolo a nuevas necesidades. Las termas romanas sentaron las bases para espacios comunitarios actuales. Los romanos entendieron que la higiene y la socialización iban de la mano. Sus baños no solo limpiaban cuerpos, sino que unían comunidades. Este legado sigue presente en cómo diseñamos espacios públicos hoy, recordando la importancia del bienestar colectivo. Los romanos no inventaron el vidrio, pero perfeccionaron su uso en ventanas. Antes, las construcciones usaban cortinas o tablas de madera. Con el vidrio transparente, la luz natural inundaba interiores, mejorando la calidad de vida. Edificios como templos y villas brillaban con claridad. La técnica de soplado de vidrio permitía crear láminas delgadas y claras. Maestros artesanos trabajaban en hornos especializados, logrando transparencias sin imperfecciones. Esto era un avance respecto a materiales opacos previos. La precisión en su fabricación era clave. Sin vidrio, las ventanas eran simples aberturas cubiertas con telas o madera. La oscuridad reinaba en interiores, limitando actividades diurnas. La luz natural era escasa, afectando la comodidad. Los romanos cambiaron esta realidad con su innovación. El vidrio permitió diseños arquitectónicos más audaces. Ventanas grandes en templos y palacios creaban espacios luminosos y acogedores. La arquitectura romana ganó elegancia y funcionalidad, influyendo en épocas futuras. La luz se convirtió en un elemento esencial. En villas de Pompeya, ventanas de vidrio adornaban salones y dormitorios. Templos como el de Vesta incluían paneles transparentes. Estos detalles mostraban el esplendor romano. La luz natural resaltaba mosaicos y frescos con belleza única. Mientras otras civilizaciones usaban materiales opacos, Roma avanzó. Grecia empleaba cortinas, pero el vidrio romano era superior. Esto destacaba su ingenio y atención al confort. La innovación romana superaba a sus contemporáneos. La tecnología del vidrio romano
inspiró medievales y renacentistas. Arquitectos medievales adoptaron ventanas de vidrio en catedrales. El legado romano perdura en el diseño moderno. Cada ventana transparente honra su creatividad. En las termas de Caracalla, ventanas de vidrio iluminaban salones. Los baños públicos brillaban con luz natural, mejorando la experiencia. Este detalle reflejaba el lujo romano. La combinación de agua caliente y vidrio creaba espacios únicos. Hoy, el vidrio es esencial en arquitectura moderna. Los romanos sentaron las bases de este material. Cada ventana moderna lleva su impronta. Su invento sigue iluminando nuestras vidas diariamente. El vidrio romano no solo transformó edificios, sino la forma de vivir. La luz natural se convirtió en un derecho. Su legado perdura en cada hogar iluminado. La simplicidad de su innovación cambió el mundo para siempre. Los hospitales militares romanos fueron los primeros en la historia con organización sistemática. Ubicados en los campamentos, ofrecían atención médica especializada a los soldados heridos. Contaban con médicos, enfermeros y estructuras claras para cada necesidad, algo sin precedentes en otras civilizaciones. Estos centros tenían quirófanos, áreas de recuperación y farmacias bien abastecidas. Los cirujanos usaban instrumentos esterilizados con vinagre o vino, prácticas que reducían infecciones. La limpieza era prioritaria, algo revolucionario para la época, mejorando significativamente las tasas de supervivencia. Durante la batalla de Teutoburgo, los médicos romanos salvaron al 90% de los heridos. Esto contrastaba con ejércitos enemigos que abandonaban a los heridos en el campo. La confianza en recibir ayuda aumentaba la moral de las tropas, fortaleciendo su determinación en combate. La organización era meticulosa. Los soldados eran clasificados según la gravedad de sus heridas. Los más graves recibían atención inmediata, mientras otros esperaban en zonas designadas. Este sistema de triaje permitía optimizar recursos y tiempo, algo desconocido en otras culturas antiguas. Cada campamento tenía su propio hospital, con personal capacitado para diversas especialidades. Esto garantizaba que, en cualquier parte del imperio, los legionarios tuvieran acceso a cuidados médicos. La escala de estas instalaciones era impresionante, reflejando la importancia que Roma daba a la salud de sus soldados. La influencia de estos hospitales perdura en la medicina moderna. Los sistemas de campo actuales, con unidades móviles y protocolos de emergencia, heredan principios romanos. La idea de atención estructurada en situaciones críticas sigue siendo clave en conflictos contemporáneos. Para los soldados, saber que existía un lugar seguro donde recibir tratamiento era un alivio psicológico. Esto no solo salvaba vidas, sino que también fortalecía la lealtad hacia el ejército. La percepción de valor personal aumentaba la eficacia colectiva en combate. Estructuras como la de Castra mostraban divisiones claras, desde salas de cirugía hasta espacios para rehabilitación. Los romanos entendían la importancia de separar áreas para evitar contagios y facilitar la recuperación. Este diseño influyó en hospitales posteriores durante siglos. La organización militar romana sentó las bases para hospitales civiles. Con el tiempo, estos modelos se adaptaron a ciudades, creando redes de salud pública. La idea de cuidar a la población con sistemas centralizados comenzó con estas innovaciones militares. Hoy, los hospitales militares y civiles globales deben mucho a los romanos. Su enfoque en organización, higiene y atención especializada marcó un hito en la historia de la medicina. Sin ellos, el progreso en cuidados médicos habría sido mucho más lento. La cúpula del Panteón de Roma, con 43 metros de diámetro, es un logro arquitectónico sin igual. Construida en el siglo II d.C., sigue en pie tras 2000 años. Su estructura sin refuerzo interno sorprende a ingenieros modernos. Los romanos lograron una proeza que perdura como símbolo de su genio. El hormigón romano usado en la cúpula incluía piedra pómez en las capas superiores, reduciendo su peso. Esta mezcla única permitía soportar la estructura sin colapsar. La combinación de cal, puzolana y áridos ligeros fue clave para su durabilidad. La cúpula disminuye de espesor hacia arriba, distribuyendo mejor el peso. Cada capa de hormigón usa materiales más ligeros conforme se eleva. Este diseño ingenioso evitó la necesidad de columnas internas, manteniendo el espacio libre. El óculo central, de 8 metros de diámetro, permite luz natural y alivia la carga estructural. Su diseño equilibra la presión en la cúpula, siendo esencial para la estabilidad del edificio. Un detalle que sigue intrigando a los expertos. A diferencia del hormigón moderno, que se degrada en décadas,
el romano se fortalece con el tiempo. Su resistencia a la corrosión y terremotos es asombrosa. Científicos intentan replicar su fórmula, pero aún no logran igualarla. Hoy, investigadores estudian la mezcla romana para aplicaciones actuales. La puzolana y la pómez son clave en su durabilidad. Este conocimiento podría revolucionar la construcción sostenible del futuro, buscando materiales más duraderos. La cúpula del Panteón inspiró a arquitectos como Brunelleschi en el Renacimiento. Su diseño influyó en edificios como la Catedral de Florencia. La ingeniería romana sigue siendo un referente en arquitectura mundial, demostrando su vigencia. Los cofres en el interior reducen peso y añaden belleza. Estas cavidades no solo son decorativas, sino funcionales. Distribuyen la carga de manera eficiente, manteniendo la estructura ligera y resistente sin comprometer su integridad. A pesar de terremotos y siglos de exposición, la cúpula permanece intacta. Su diseño inteligente absorbe movimientos sísmicos. Un testimonio de cómo la antigua Roma superó los límites de la ingeniería, dejando un legado eterno. El Panteón sigue siendo un símbolo de innovación y durabilidad. Cada piedra cuenta una historia de genio y precisión. Su cúpula desafía el tiempo, recordándonos la grandeza de la civilización romana y su legado perdurable. La rueda de agua romana transformó la producción de harina. En Barbegal, Francia, 16 ruedas en 2 filas molían grano para 10 ciudadanas diarias. Usaban la fuerza del agua para mover piedras de molino, un avance ingenioso. Este sistema hidráulico fue clave para alimentar ciudades del imperio. Su diseño eficiente mostraba la sabiduría romana en ingeniería práctica. El complejo de Barbegal funcionaba con un acueducto que canalizaba agua hacia las ruedas. Cada una accionaba un molino, creando una cadena de producción sin igual. La gravedad impulsaba el sistema, sin necesidad de fuerza animal. Era una fábrica hidráulica antes de la revolución industrial. Los romanos optimizaron recursos naturales con maestría. Esta tecnología fue la primera aplicación industrial de energía hidráulica. Preparó el camino para futuros avances en maquinaria. Aunque simple, su impacto fue enorme. Los molinos romanos alimentaron imperios y sentaron bases para la producción masiva. Su legado perdura en sistemas modernos de energía renovable. Los ingenieros romanos diseñaron ruedas con precisión. Aprovechaban corrientes de ríos o canales artificiales. La disposición en cascada maximizaba la eficiencia. Cada rueda aprovechaba el agua usada por la anterior. Esto demostraba su conocimiento de física y logística. La producción de harina en Barbegal sostenía una población enorme. Sin estos molinos, Roma no podría haber alimentado a sus ciudadanos. El sistema garantizaba suministro constante, incluso en épocas de sequía. La ingeniería romana priorizaba la resiliencia y el bienestar público. Molinos similares existieron en otras provincias. En España y Britania, se usaron para moler trigo y otros granos. Cada uno adaptado a los recursos locales. La tecnología romana se extendió por todo el imperio. Su diseño se replicó con éxito en regiones lejanas. Aunque los romanos cayeron, los molinos hidráulicos persistieron. Durante la Edad Media, se mejoraron pero mantuvieron la esencia. Estos sistemas fueron fundamentales para la economía medieval. Su durabilidad superó muchas invenciones de la época. Demostraron que lo simple puede ser eterno. La rueda de agua inspiró turbinas modernas. Hoy, la energía hidroeléctrica sigue su principio. Los romanos usaron agua para trabajo, algo revolucionario. Su enfoque sostenible es un modelo actual. La historia muestra que la innovación siempre tiene raíces antiguas. La simplicidad de la rueda ocultaba su complejidad. Requería cálculos precisos para su construcción. Los romanos no tenían tecnología avanzada, pero sí conocimiento práctico. Su genio radicaba en aplicar lo básico de manera excepcional. Cada detalle estaba pensado para funcionar. Hoy, visitamos Barbegal y admiramos su legado. Es un recordatorio de cómo la ingeniería romana cambió el mundo. Inventos aparentemente sencillos tuvieron efectos duraderos. La rueda de agua fue un paso clave hacia la modernidad. Su historia sigue inspirando a generaciones futuras. El Coliseo es un testimonio del hormigón romano. Su estructura masiva, construida con ceniza volcánica y cal, creó un material increíblemente duradero. Esta innovación permitió al imperio edificar arenas gigantes capaces de resistir el tiempo y la naturaleza. La clave estaba en la mezcla que se fortalecía con los años. El diseño del anfiteatro incluía anillos concéntricos de asientos, con capacidad para 50 personas.
Cada nivel se sostenía con arcos y bóvedas de hormigón, distribuyendo el peso eficientemente. Este logro ingenieril garantizaba estabilidad incluso en multitudes masivas. Ninguna civilización igualaba esta escala entonces. Una característica notable era el velarium, un toldo retráctil, hecho de lona, protegía al público del sol. Cuerdas y poleas movían la estructura. Este sistema demostraba la ingeniería romana en comodidad y funcionalidad. La resistencia del hormigón romano es evidente hoy. A pesar de terremotos y siglos de uso, el Coliseo permanece en pie. El hormigón moderno suele degradarse más rápido, pero la mezcla romana se endurecía con el tiempo. Científicos aún estudian su fórmula para la construcción actual. A diferencia de las estructuras medievales, que se derrumbaban rápidamente, la durabilidad del Coliseo era incomparable. Castillos y catedrales posteriores carecían de materiales avanzados. El hormigón romano permitía edificios que duraban, mientras otros fracasaban. Un verdadero avance ingenieril. El uso de materiales ligeros en niveles superiores fue clave. Piedra pómez mezclada con hormigón reducía peso sin perder fuerza. Esta técnica permitió construcciones más altas y estables. Una solución inteligente para proyectos de gran escala. El movimiento de multitudes era fluido gracias al diseño. Entradas múltiples y escaleras permitían evacuación rápida. Esta eficiencia era crucial durante eventos. Los recintos medievales tenían diseños caóticos, a diferencia del sistema romano organizado. Los arcos del Coliseo distribuían la presión uniformemente. Esta característica estructural evitaba colapsos bajo cargas pesadas. Cada arco trabajaba en conjunto para sostener el edificio. Una innovación siglos antes de su tiempo. Hoy, ingenieros admiran el hormigón romano. Su longevidad inspira nuevos materiales sostenibles. Intentos modernos de replicarlo muestran su valor eterno. El Coliseo simboliza el brillo antiguo de la humanidad. Esta estructura icónica prueba cómo innovaciones simples cambiaron la historia. El hormigón romano no fue solo un material, sino una base para el progreso. Su legado vive en ciudades globales. Un testimonio de la ingeniería humana. En Pompeya, muchas casas tenían conexiones privadas a la cloaca máxima. Tubos de cerámica o piedra transportaban aguas residuales desde los patios hacia el sistema público. Esto evitaba acumulación de basura en las calles, mejorando la higiene urbana. Un avance sorprendente para la época. Los desagües en los patios de las viviendas romanas canalizaban el agua sucia directamente a las alcantarillas. Esto permitía que las residencias mantuvieran un ambiente limpio y libre de olores. La ingeniería romana priorizaba la salud pública desde el hogar. En la Edad Media, la basura se arrojaba a las calles, generando epidemias. Mientras tanto, en Roma, el sistema de alcantarillado privado evitaba tales problemas. La diferencia era abismal: higiene versus suciedad crónica en otras épocas. La cloaca máxima, construida en el siglo VI a.C., era la arteria principal. Sus túneles subterráneos recogían aguas de toda la ciudad. Aún funciona parcialmente hoy, un testimonio de su durabilidad. Las conexiones privadas en Pompeya permitían a las familias deshacerse de residuos sin salir de casa. Los patios tenían pozos de drenaje que llevaban al sistema. Esto reducía la exposición a enfermedades transmitidas por agua. Aunque el plomo se usaba en tuberías, los romanos no conocían sus efectos tóxicos. Sin embargo, su sistema era revolucionario. La combinación de cerámica y piedra aseguraba un flujo eficiente y duradero. En las termas y baños públicos, el agua se evacuaba al sistema. Esto mantenía limpios los espacios comunes. La integración de servicios privados y públicos era clave para la vida urbana romana. Excavaciones en Pompeya revelan tuberías de cerámica en casas. Los arqueólogos encuentran desagües conectados a la cloaca. Esto prueba que la planificación sanitaria era parte de la vida cotidiana. Trabajadores mantenían las alcantarillas limpias regularmente. Eliminaban obstrucciones y aseguraban el flujo constante. Este mantenimiento era esencial para la funcionalidad del sistema. El sistema de alcantarillado romano sentó las bases para ciudades modernas. Su diseño inteligente y mantenimiento proactivo mejoraron la calidad de vida. Un legado que sigue inspirando hoy en día. Las fuentes públicas romanas eran el corazón de la vida cotidiana. Abastecidas por los acueductos, ofrecían agua fresca a todos los ciudadanos. En plazas y calles, eran puntos de encuentro y refugio. Su diseño, sencillo pero eficaz, garantizaba acceso gratuito, mejorando la salud y la convivencia en la ciudad. En Roma,
cada 500 habitantes tenían acceso a una fuente pública. Este sistema garantizaba que nadie quedara sin agua. Los ciudadanos acudían diariamente para llenar sus cántaros. La distribución equitativa era un derecho, no un privilegio, reflejando la organización imperial y el cuidado por sus ciudadanos. Los acueductos transportaban agua desde montañas hasta las fuentes. Gracias a la gravedad, el flujo era constante y limpio. Las tuberías de plomo y cerámica distribuían el líquido con precisión. Este sistema era la base de la salud pública en la antigua Roma. Las fuentes no solo daban agua, sino que eran centros sociales. Allí, se intercambiaban noticias, se formaban amistades y se negociaban negocios. Mujeres y hombres compartían momentos cotidianos, creando una comunidad unida por el recurso más valioso, el agua fresca y limpia. En la Edad Media, la falta de sistemas de agua pública era común. Las personas dependían de pozos contaminados o ríos cercanos. En Roma, las fuentes evitaban enfermedades y mantenían la ciudad limpia. La diferencia entre ambas épocas era abismal. El acueducto Aqua Virgo alimentaba numerosas fuentes en Roma. Su construcción en 19 a.C. aseguraba agua pura a la ciudad. Estas fuentes eran obras de arte, con esculturas y nichos que embellecían las calles, integrando funcionalidad y belleza en el diseño urbano. El mantenimiento de las fuentes era responsabilidad del Estado. Técnicos inspeccionaban tuberías y limpiaban depósitos regularmente. Este cuidado aseguraba un servicio constante. La eficiencia romana en infraestructura fue clave para su éxito duradero y sostenibilidad a lo largo de siglos. La Fontana di Trevi, aunque construida siglos después, hereda la tradición romana. Sus aguas simbolizan la riqueza y el poder imperial. Las fuentes siempre fueron un símbolo de civilización, conectando el pasado con el presente en la cultura urbana moderna. Las fuentes públicas transformaron la vida diaria. Los ciudadanos podían lavar ropa, cocinar y bañarse con agua limpia. Esto redujo enfermedades y mejoró la higiene. La disponibilidad constante de agua fue un avance revolucionario para su época y sociedad. Hoy muchas ciudades aún utilizan sistemas inspirados en Roma. Las fuentes públicas son recordatorios de la sabiduría antigua. Su diseño sencillo y eficaz sigue influyendo en la planificación urbana moderna, conectando el pasado con el presente de manera tangible. Los arcos de triunfo romanos eran monumentos conmemorativos que celebraban victorias militares. Elevados en honor de emperadores o generales, simbolizaban el poder y la grandeza del imperio. El arco de Constantino, en Roma, destaca por sus detalladas escenas de batallas y su imponente presencia, recordando hazañas que definieron la historia. Construidos con mármol y piedra, los arcos presentaban relieves que narraban batallas y triunfos. Estatuas de dioses o emperadores coronaban la estructura, mientras inscripciones detallaban logros específicos. Cada detalle buscaba inmortalizar la gloria romana para generaciones futuras. El arco de Titus, por ejemplo, muestra el saqueo de Jerusalén con escenas de trofeos y prisioneros. Estas narrativas visuales servían como propaganda, reforzando la autoridad imperial. Los ciudadanos veían en ellos la fuerza y expansión del imperio, un recordatorio constante de su grandeza. Más que simples estructuras, los arcos eran símbolos de unidad y poder. Durante las procesiones triunfales, los generales pasaban bajo ellos, recibiendo honores. Este acto público consolidaba la conexión entre el ejército y la población, celebrando logros colectivos. Su influencia trascendió la antigua Roma. El Arco del Triunfo de París, construido en el siglo XIX, rinde homenaje a este diseño. Ambos monumentos comparten la esencia de conmemorar victorias, demostrando cómo Roma inspiró arquitecturas modernas con su legado duradero. La ingeniería detrás de los arcos era sorprendente. Arcos simples o triples, con bloques cuidadosamente ajustados sin mortero. Esto permitía estructuras resistentes que resistieron siglos de intemperie, manteniendo su integridad hasta hoy. Cada arco tenía un propósito específico: honrar un emperador, una campaña o una victoria decisiva. Las inscripciones detallaban fechas, nombres y logros, asegurando que la memoria de esos hechos perdurara. Eran testimonios escritos en piedra. A diferencia de celebraciones efímeras, los arcos eran permanentes. Su construcción buscaba eternizar momentos históricos. Hoy, aún se conservan en Roma y otras ciudades, testigos silenciosos de un imperio que cambió el mundo. La idea del arco triunfal se adaptó en diversas culturas. En Estados Unidos, el Gateway Arch de St.
Louis refleja esta tradición, aunque con un enfoque diferente. La forma arquitectónica sigue siendo un símbolo universal de triunfo y progreso. Hoy, los arcos de triunfo siguen siendo recordatorios de cómo la ingeniería y el arte romano moldearon la historia. Su diseño y simbolismo persisten, conectando el pasado con el presente. Son un legado que celebra a la humanidad en sus logros más grandiosos. Los romanos perfeccionaron las escaleras de caracol, una solución ingeniosa para mover multitudes. En el Coliseo, estas espirales permitían que 50 personas subieran y bajaran con rapidez, evitando aglomeraciones. Su diseño ahorraba espacio y facilitaba el flujo durante eventos masivos. Construidas en piedra, las escaleras giraban en espiral alrededor de un eje central. Esto maximizaba el espacio en edificios grandes, como termas o templos. Cada vuelta ofrecía un acceso seguro y ordenado, clave para la arquitectura pública romana. El Coliseo contaba con 80 escaleras de caracol, distribuidas estratégicamente. Su diseño permitía evacuar a 50 personas en minutos, evitando caos. Una innovación esencial para eventos masivos en la antigüedad. La ingeniería romana usaba bloques de piedra cuidadosamente cortados. Las espirales soportaban grandes cargas sin columnas intermedias. Este diseño eficiente permitía estructuras más altas y seguras, inspirando construcciones futuras. A diferencia de las escaleras rectas griegas, las romanas espirales optimizaban el espacio. En edificios como el Coliseo, esto era vital para la seguridad. La innovación romana superaba claramente diseños anteriores en funcionalidad. Este diseño influyó en arquitectura medieval, aunque con fines defensivos. Los romanos lo usaron para multitudes, no para defensa. Su legado perdura en edificios modernos que priorizan movilidad y espacio. Termas públicas y templos también adoptaron escaleras de caracol. En las termas de Caracalla, facilitaban el acceso a diferentes niveles. Esta versatilidad mostraba la sofisticación romana en urbanismo. En viviendas y edificios públicos, las espirales permitían acceder a pisos superiores sin ocupar mucho espacio. Esto mejoró la vida cotidiana, mostrando que la ingeniería romana atendía necesidades prácticas. La construcción exigía precisión, cada escalón debía ser idéntico para equilibrio. Los arquitectos romanos dominaban esta técnica, demostrando su habilidad en detalles que otros ignoraban. Hoy, escaleras de caracol se usan en faros y edificios modernos. Su diseño sigue siendo eficiente, prueba de que la innovación romana sigue vigente en nuestra arquitectura diaria. En las calles de Pompeya, las rejillas de drenaje canalizaban el agua de lluvia hacia las alcantarillas. Hechas de piedra con aberturas estrechas, evitaban que la basura obstruyera el flujo. Este sistema mantenía las calles secas incluso en tormentas intensas, algo impensable en otras civilizaciones de la época. Los romanos colocaban estas rejillas en puntos estratégicos, como intersecciones y pendientes. Su diseño permitía que el agua fluyera rápidamente hacia la cloaca máxima. Así, las ciudades permanecían limpias y libres de charcos, mejorando la higiene diaria de sus habitantes. A diferencia de la Edad Media, donde la basura y el agua estancada cubrían las calles, Roma tenía un sistema eficiente. Las rejillas evitaban inundaciones y enfermedades, demostrando la avanzada planificación urbana romana. Un lujo que muchos olvidan hoy en día. En Pompeya, durante fuertes lluvias, el agua se desplazaba sin problemas gracias a estas rejillas. Los romanos anticiparon problemas que otras culturas no resolvieron. Su ingenio aseguraba que las calles fueran transitables siempre, un detalle vital para el comercio y la vida cotidiana. Cada rejilla estaba cuidadosamente alineada con las alcantarillas subterráneas. Esto permitía una gestión eficaz del agua pluvial, evitando acumulaciones que pudieran dañar edificios. La precisión en su construcción reflejaba la excelencia romana en ingeniería civil. Los ciudadanos romanos disfrutaban de calles secas y limpias, algo que en la Edad Media era un sueño. Mientras Roma avanzaba, otras ciudades se ahogaban en sus propios desechos. El sistema de drenaje fue clave para mantener la salud pública y el orden urbano. Las rejillas no solo servían para lluvia, sino también para desagües de casas y termas. Conectadas a la red principal, garantizaban que el agua residual no contaminara las calles. Este enfoque integral demostraba la visión romana sobre la higiene urbana. Aunque simples, estas rejillas eran parte de un sistema complejo. Su mantenimiento regular aseguraba su funcionamiento. Los romanos entendían que la infraestructura necesitaba cuidado, algo que muchas culturas posteriores ignoraron, causando caos en sus ciudades. La comparación con la Edad Media es clara.
calles fangosas, enfermedades y falta de planificación. En Roma, las rejillas eran un símbolo de progreso. Su legado se ve en sistemas modernos, pero su originalidad en la antigüedad fue revolucionaria. Hoy, al caminar por Pompeya, aún se aprecian estas rejillas intactas, un testimonio silencioso de la genialidad romana. Su diseño sencillo pero efectivo sigue inspirando soluciones para el drenaje en el mundo actual, demostrando que la simplicidad puede cambiar la historia. Los romanos diseñaron puentes móviles para cruzar ríos rápidamente durante las campañas militares. Estas estructuras, construidas con madera y cuerdas, permitían a las legiones avanzar sin demoras. Su ingenio aseguraba movilidad en terrenos difíciles. Cada puente se armaba en horas, usando tablones unidos con cuerdas y clavos. Los soldados transportaban piezas preforjadas, ensamblando el puente sobre el agua. Esto evitaba la necesidad de construir estructuras permanentes. Julio César usó estos puentes en el Rin para sorprender a las tribus germánicas. En solo 10 días, construyó un puente que permitió el paso de sus tropas. La rapidez dejó a los enemigos sin tiempo para prepararse. La estructura era ligera pero resistente, con vigas entrelazadas que distribuían el peso. Las cuerdas tensadas mantenían la estabilidad, incluso en corrientes fuertes. Era un equilibrio entre fuerza y portabilidad. La movilidad de estos puentes daba a Roma una ventaja decisiva. Podían cruzar ríos enemigos sin previo aviso, rompiendo líneas defensivas. Así, expandían el imperio con eficiencia y sorpresa. Otras civilizaciones dependían de barcos o esperaban estaciones secas. Los romanos, en cambio, creaban pasos seguros en días. Esta innovación marcaba la diferencia en batallas cruciales. En la campaña contra los germanos, el puente móvil permitió a César avanzar sin temor. Las tropas cruzaron el Rin en formación, demostrando poder y organización. Los enemigos quedaron atónitos. Tras el cruce, los puentes se desmontaban rápidamente. Las piezas se llevaban para futuras campañas, evitando desperdicio. Era un sistema eficiente y sostenible para la época. Este diseño influyó en estrategias militares posteriores. Aunque simples, los puentes móviles romanos mostraron que la ingeniería práctica supera la fuerza bruta en la guerra. La habilidad romana para crear infraestructuras temporales fue clave en su dominio. Estos puentes, aunque efímeros, dejaron un legado de innovación que perdura en la historia militar, demostrando que lo simple puede ser poderoso. Las bibliotecas públicas romanas fueron un hito en la historia del conocimiento. La biblioteca de Trajano en Roma, construida en el siglo II d.C., dividía sus colecciones en secciones griegas y latinas. Cada sala albergaba miles de rollos de papiro, accesibles a cualquier ciudadano. Antes de los romanos, los libros eran exclusivos para élites o templos. Pero en el imperio, cualquiera podía leer, estudiar o copiar textos. Esto democratizó el saber, fomentando un ambiente intelectual sin precedentes en la antigüedad. La cultura se extendió más allá de la aristocracia. La biblioteca de Trajano tenía 2 salas, una para obras en griego y otra en latín. Los rollos estaban organizados por tema, facilitando su búsqueda. Los ciudadanos podían leer en el lugar o pedir copias. Este sistema organizado fue un modelo para futuras bibliotecas. En la Edad Media, las bibliotecas se limitaron a monasterios, donde solo monjes podían acceder. Los romanos, en cambio, abrieron el conocimiento a todos. Este enfoque inclusivo fue clave para el desarrollo cultural del imperio, algo que no se repitió hasta el Renacimiento. Las bibliotecas no solo guardaban libros, sino que eran centros sociales. Allí se debatían ideas, se compartían conocimientos y se fomentaba el intercambio cultural. Este ambiente inspiraba a pensadores y artistas, contribuyendo al progreso romano en múltiples disciplinas. Textos de filósofos, historiadores y científicos llenaban las estanterías. Autores como Cicerón o Virgilio tenían sus obras disponibles para consulta. Este acceso permitió preservar conocimientos que de otro modo se habrían perdido, influyendo en épocas posteriores. La idea de bibliotecas públicas persiste hoy. Muchas instituciones actuales siguen el modelo romano de acceso abierto y organización sistemática. La democratización del conocimiento comenzó con los romanos, y su legado sigue vivo en cada libro que consultamos gratuitamente. Las bibliotecas romanas apoyaban la educación formal. Estudiantes y maestros las usaban para investigar y aprender. Este sistema educativo avanzado era inexistente en otras culturas de la época, marcando una diferencia crucial en el desarrollo social. Los rollos de papiro eran cuidadosamente almacenados en nichos de madera o piedra.
Cada uno llevaba etiquetas con el título y autor, facilitando su localización. Este método de catalogación era innovador, sentando las bases para sistemas modernos de archivo. Las bibliotecas públicas romanas fueron un faro de sabiduría en un mundo antiguo. Su legado demuestra que el acceso al conocimiento transforma sociedades. Hoy, al abrir un libro, recordamos que este sueño de compartir información comenzó en las calles de Roma. En el año 6 d.C., el emperador Augusto creó los vigiles, el primer cuerpo de bomberos profesional del mundo. Su misión era proteger Roma de incendios, un peligro constante en ciudades con edificios de madera. Patrullaban las calles nocturnas, vigilando cualquier chispa que pudiera convertirse en tragedia. Su organización marcó un antes y un después en seguridad urbana. Cada noche, los vigiles recorrían Roma en grupos, armados con cubos, hachas y ganchos. Si detectaban un fuego, formaban cadenas para pasar agua desde pozos o acueductos. Usaban los ganchos para derribar edificios cercanos, creando cortafuegos y deteniendo la propagación del fuego. Eran eficientes y bien entrenados. Durante el gran incendio de Roma en el 64 d.C., los vigiles trabajaron incansablemente. Aunque el emperador Nerón fue criticado, ellos lograron controlar partes del fuego. Su acción evitó que la catástrofe fuera aún peor. Sin su intervención, la ciudad habría quedado destruida por completo. Los vigiles no solo apagaban fuegos, también prevenían incendios. Inspeccionaban casas, multaban a quienes almacenaban materiales inflamables y aseguraban que las chimeneas estuvieran limpias. Su presencia diaria hacía a Roma más segura que otras ciudades antiguas. En la Edad Media, la falta de servicios de incendios organizados provocaba destrucción total ante un incendio. Mientras Roma contaba con vigiles, Europa medieval dependía de vecinos con cubos, sin coordinación. Los romanos habían creado un sistema que otros no replicarían por siglos. Organizados en 7 cohortes, cada una responsable de un sector de Roma, los vigiles tenían cuarteles estratégicos. Trabajaban bajo el mando del prefecto de la ciudad, asegurando rápida respuesta. Su estructura era un modelo de eficiencia para la época. Además de cubos, usaban bombas manuales para lanzar agua a mayor distancia. Estas máquinas, aunque primitivas, eran revolucionarias. Permitían combatir incendios en edificios altos, algo imposible en civilizaciones sin tal tecnología. Los vigiles también actuaban como policía nocturna, capturando ladrones y manteniendo el orden. Su doble función los hacía indispensables. La seguridad ciudadana dependía de su presencia constante, día y noche. Su legado perdura en los cuerpos de bomberos modernos. Técnicas como crear cortafuegos y organización por zonas siguen vigentes. Los romanos sentaron las bases de la protección civil que hoy salvamos vidas en todo el mundo. Sin los vigiles, Roma no habría sido la metrópolis que conocemos. Su innovación en seguridad urbana fue clave para el imperio. Hoy recordamos su labor como un hito en la historia de la ingeniería social y la protección ciudadana. Los romanos perfeccionaron los puentes levadizos en sus fortificaciones. Estructuras móviles instaladas en murallas para controlar accesos. Al levantarse, bloqueaban el paso a invasores, asegurando fronteras seguras. Su diseño sencillo y eficaz fue clave en defensas como la muralla de Adriano. En la muralla de Adriano, construida en el siglo II d.C., los puentes levadizos cruzaban foso y murallas. Permitían a las tropas romanas moverse rápidamente, mientras negaban paso a enemigos. Cada puente estaba diseñado para ser operado por pocos soldados, garantizando eficiencia en emergencias. El mecanismo de los puentes levadizos romanos usaba vigas de madera y cuerdas, accionadas manualmente. Al levantarse, el puente se elevaba, creando un obstáculo insuperable. Esto evitaba que los invasores cruzaran fácilmente, fortaleciendo eficazmente la defensa de las ciudades romanas. En zonas como Britania, los puentes levadizos protegían ciudades estratégicas clave. Su uso permitía a los romanos mantener el control sobre rutas comerciales y accesos vitales. Era una solución práctica para defender amplios territorios con recursos limitados y alta eficacia. Estas estructuras eran parte de un sistema integral de defensa. Murallas, torres y puentes levadizos trabajaban juntos en perfecta sincronía. La combinación aseguraba que los enemigos no pudieran penetrar fácilmente, manteniendo la estabilidad del Imperio Romano a lo largo de sus fronteras. Aunque los puentes levadizos medievales son más famosos, su origen romano es innegable. Los romanos sentaron las bases para futuras innovaciones en ingeniería militar.
Su diseño innovador influyó en construcciones defensivas a lo largo de la historia europea y mundial. La eficacia de los puentes levadizos se demostró en múltiples batallas históricas. Al bloquear accesos clave, permitían a los romanos resistir asedios con menos tropas. Su simplicidad los hacía fáciles de mantener y reparar en el campo de batalla. En los campamentos militares romanos, los puentes levadizos facilitaban movimientos estratégicos. Los soldados podían cruzar rápidamente, y luego elevarlos para protegerse. Esto era vital en operaciones rápidas y defensivas, asegurando eficazmente la seguridad de las tropas en el campo de batalla. La tecnología romana en puentes levadizos reflejaba su habilidad para resolver problemas prácticos. Cada diseño se adaptaba al terreno y necesidades específicas, mostrando su ingenio en ingeniería militar y estrategias defensivas en todo el vasto imperio romano. Hoy, aunque los puentes levadizos modernos son más complejos, su concepto básico sigue vigente. Los romanos demostraron que una idea simple puede tener un impacto duradero en la historia de la defensa humana a lo largo de los siglos. Los romanos transformaron tierras áridas en campos fértiles mediante canales y acueductos. Su sistema de riego aprovechaba la gravedad para llevar agua a zonas secas. Esto permitió cultivar en regiones antes improductivas, asegurando alimentos para millones. La ingeniería romana era clave para la supervivencia del imperio. En el Valle del Ebro, por ejemplo, construyeron canales que distribuían el agua del río. Los agricultores podían regar sus cultivos incluso en veranos secos. Esta tecnología aseguraba cosechas constantes, vital para la economía romana. Gracias al riego, cultivos como trigo, olivos y vides prosperaban. Las villas rurales se convirtieron en centros productivos. La producción excedente permitía exportar alimentos a otras provincias del imperio. Los ingenieros romanos diseñaban canales con pendientes precisas. Usaban niveles y plomadas para garantizar flujo constante. Este cuidado evitaba desperdicios y maximizaba el uso del agua disponible. La seguridad alimentaria fue crucial para el imperio. Sin riego eficiente, ciudades como Roma no podrían sostener su población. El excedente de trigo se enviaba a legiones en fronteras remotas. Los sistemas de riego previnieron hambrunas en épocas de sequía. Esto mantuvo la estabilidad social y política. Los romanos entendían que el agua era vida, y gestionaban sus recursos con sabiduría. Las ciudades crecieron gracias a la producción agrícola. Mercados abastecidos, comercio floreciente. La infraestructura de riego era la base de la prosperidad romana en tierras lejanas. Algunos canales romanos aún funcionan en España y Francia. Su diseño resistió siglos de uso. La precisión de sus construcciones sigue impresionando a ingenieros modernos. La innovación en riego influyó en técnicas agrícolas posteriores. Los sistemas medievales heredaron parte de este conocimiento. La gestión del agua sigue siendo esencial para la agricultura hoy. El legado romano en riego demuestra su visión sostenible. Transformaron paisajes con ingenio, asegurando el futuro de su imperio. Su sabiduría sigue inspirando soluciones modernas para el mundo. En las ciudades romanas, las tuberías de cerámica complementaban el sistema de plomo. Aunque menos duraderas, se usaban en zonas con agua blanda, donde el plomo se corroía más rápido. Su porosidad permitía filtrar partículas, mejorando la calidad del agua potable. Los romanos adaptaban materiales según las necesidades locales, mostrando ingenio práctico. Aunque no conocían los efectos tóxicos del plomo, preferían cerámica para el agua de consumo. En áreas como Pompeya, las tuberías de arcilla evitaban contaminación. Esto demostraba un conocimiento empírico de materiales, priorizando salud aunque sin entender la química detrás. La cerámica resistía mejor la corrosión en aguas con bajo contenido mineral. Su fabricación era sencilla y accesible, permitiendo producción local. Los romanos optimizaban recursos, usando cerámica donde el plomo sería ineficaz, mostrando flexibilidad en ingeniería. En Pompeya, se encontraron tuberías de cerámica en residencias y fuentes públicas. Estas canalizaban agua desde acueductos a hogares. Su diseño permitía conexiones seguras, evitando fugas en zonas específicas de la ciudad. Para alcantarillas y sistemas de drenaje, el plomo era preferido por su flexibilidad y durabilidad. La cerámica se reservaba para agua potable, equilibrando funcionalidad y seguridad. Esta división reflejaba un sistema organizado y eficiente. En regiones con aguas duras, el plomo se corroía rápidamente. Los romanos optaban por cerámica o piedra, adaptándose a las condiciones geológicas. Su capacidad para ajustar tecnologías locales fue clave en la expansión del imperio.
Excavaciones en Hispania revelan tuberías de cerámica en villas romanas. Estas piezas, decoradas con motivos sencillos, mostraban un equilibrio entre utilidad y estética. La cerámica era parte integral de la vida cotidiana romana. Las tuberías de cerámica garantizaban agua limpia en hogares, reduciendo enfermedades. Su uso en fuentes públicas permitía acceso gratuito a la población. Este sistema reflejaba la preocupación romana por el bienestar ciudadano. La elección de materiales demostraba un enfoque pragmático. Cerámica para consumo, plomo para drenaje, piedra para estructuras. Cada elemento tenía su función, optimizando recursos y durabilidad en el largo plazo. Hoy, el legado de esta adaptación persiste en sistemas modernos. La selección de materiales según el agua y el uso sigue siendo esencial. Los romanos, con su ingenio, sentaron bases para la ingeniería hidráulica actual. Las fuentes públicas eran el corazón de las ciudades romanas. Ofrecían agua fresca para beber, cocinar y limpiar, distribuida por acueductos. No solo eran prácticas, sino también obras de arte con esculturas y mosaicos. Cada barrio tenía acceso a estas fuentes, garantizando el bienestar de todos los ciudadanos. El acceso al agua era un derecho ciudadano. En Roma, una fuente pública servía aproximadamente a 500 personas. Esto garantizaba que incluso los más humildes tuvieran agua limpia. Los emperadores construían fuentes para demostrar su generosidad y fortaleza. Era un símbolo del poder y la organización del imperio. El sistema funcionaba por gravedad. Los acueductos transportaban agua desde montañas a la ciudad. Las tuberías de plomo llevaban el líquido a las fuentes. No se necesitaban bombas, solo un diseño preciso. Esto permitía un flujo constante y eficiente. La ingeniería romana era avanzada para su época. Las fuentes no solo daban agua, sino que eran centros sociales. Allí se reunían mujeres para lavar ropa, hombres para conversar y comerciantes para negociar. Era un lugar de encuentro donde circulaban noticias y se fortalecían lazos comunitarios. La vida romana giraba en torno a estas fuentes públicas. En la Edad Media, la falta de sistemas de agua limpio causaba enfermedades. La basura y aguas estancadas eran comunes. Mientras tanto, en Roma, las fuentes mantenían la higiene. Los romanos entendían la importancia del agua limpia, algo olvidado en épocas posteriores. Su sistema era mucho más avanzado. En Pompeya, las fuentes estaban en cada esquina. En las ciudades del imperio, desde Britania hasta el norte de África, se construyeron fuentes similares, cada una adaptada al clima y necesidades locales. Esto demostraba la uniformidad y eficiencia del imperio. La cultura romana se extendía con cada gota de agua. Las fuentes se construían con mármol, piedra y bronce. Esculturas de dioses o héroes decoraban los monumentos. Los mosaicos en los suelos añadían belleza. Era un arte funcional que embellecía las calles. La estética y la utilidad iban de la mano en cada fuente romana. Un equipo de funcionarios cuidaba las fuentes. Limpiaban los conductos y reparaban tuberías. El agua siempre estaba disponible, incluso en verano. Este mantenimiento constante aseguraba su funcionamiento. La organización romana garantizaba el servicio diario. Era un sistema bien estructurado y eficiente. El acceso a agua limpia redujo enfermedades como el cólera. Las fuentes evitaban que la gente usara aguas contaminadas. Esto mejoró la salud general de la población. Los romanos entendían la conexión entre agua y bienestar. Su enfoque preventivo era muy avanzado para su época. La salud pública era una prioridad. Hoy, muchas ciudades usan sistemas inspirados en Roma. Las fuentes públicas siguen siendo símbolos de comunidad. Aunque el agua llega por tuberías, la idea de acceso universal perdura. El legado romano vive en cada gota que bebemos. Su innovación sigue nutriendo el mundo moderno. Un recordatorio de su grandeza eterna. Aunque el imperio romano desapareció hace siglos, su legado perdura en cada rincón de nuestra vida moderna. Inventos aparentemente simples, como el hormigón o las calzadas, siguen siendo base de nuestra infraestructura. Su ingenio supera el tiempo, demostrando que la verdadera grandeza está en la funcionalidad y durabilidad. Hoy, más del 80% de las carreteras europeas siguen el trazado original romano. La Vía Apia, construida hace 300 años, aún se usa para transporte. Esta red de caminos permitió conectar imperios, y su diseño sigue siendo modelo para ingenieros actuales. La precisión romana es imbatible. El calendario juliano, creado por Julio César, fue la base del gregoriano que usamos hoy.
con año bisiesto cada 4 años, corrigió desfases temporales. Esto estabilizó fechas agrícolas y religiosas, mostrando cómo un sistema simple puede perdurar milenios. La precisión romana sigue marcando nuestro tiempo. El hormigón romano, con puzolana volcánica, supera al moderno en durabilidad. Cúpulas como la del Panteón resisten terremotos tras 2,0 años. Científicos intentan replicar su fórmula, pero aún no logran igualar su resistencia. Su secreto sigue siendo un misterio para la ingeniería actual. Los acueductos romanos, como el de Segovia, transportaban agua sin cemento. Su gravedad y arquitectura permitían abastecer ciudades enteras. Hoy, sistemas de riego y distribución de agua siguen sus principios. La ingeniería romana sigue fluyendo en cada gota que bebemos. Las termas públicas romanas eran centros sociales con agua caliente y baños. Su sistema de calefacción por hipocausto revolucionó la higiene. En la Edad Media, carecían de tales comodidades básicas. Los romanos entendieron el valor del bienestar antes que nadie. La planificación urbana romana, con calles en cuadrícula, inspiró ciudades modernas como Nueva York. Foros, teatros y zonas residenciales definían espacios públicos. Esta organización evitó caos, algo impensable en las ciudades medievales. Su legado sigue en cada esquina que caminamos. Los hospitales militares romanos fueron pioneros en atención médica organizada. Médicos especializados y quirófanos salvaron vidas en el campo de batalla. Esta innovación sentó las bases para sistemas de salud modernos. La empatía y eficiencia romana siguen siendo un referente. ¿Qué otro invento antiguo crees que sigue influyendo hoy? Comenta tu opinión y suscríbete para más historias fascinantes. Comparte este contenido con alguien que ame la historia. Juntos descubramos cómo el pasado moldea nuestro futuro y la importancia de preservar estos legados. Los romanos demostraron que la innovación no necesita complejidad. Con materiales simples y diseño inteligente, cambiaron el mundo para siempre. Su legado nos recuerda que la grandeza está en resolver problemas cotidianos con creatividad. La historia sigue escribiéndose con sus ideas.